Willy, querido, ¿estás? Sí, señor, aquí estamos. Tato, querido, ¿cómo estás? ¿Lo viste jugar a este señor, no? ¿A Pachorra? Sí, claro, por supuesto, lo vi como fana de River. Claro. Sí, señor. Jugaba bien ese, ¿no? Claro. Lo que pasa es que le tocó, me parece, espera que voy a acomodar un poquito la cámara. Le tocó... La mala racha. No, claro, le tocó el Beto Alonso, ¿no? Ah, claro. En alguna medida. Y claro. eso fue lo que en alguna medida lo... Pero siempre lo reemplazaba y además era del buen gusto del buen fútbol de los hinchas de River, querido Tato. Él hace siempre su bajada en River Platense. Claro. Willy, querido, estamos acá con los chicos, con Fede, con todos. Se viene el año, ¿no? Ya estamos al año de Alberto Fernández. Y la verdad que impresiona, ¿no? Porque estamos, yo decía, sacando los planes de asistencia, estamos con un 54% de pobres. Porque el número real es ese. El otro es un poco de maquillaje. Sí, definitivamente. Para, digamos, hacer las comparaciones, en general, siempre la pobreza se medía de alguna manera, incluyendo, por supuesto, todos los planes de asistencia estatales, del mismo modo que el desempleo se mide un poco haciéndonos trampa al solitario, ¿no? Porque los planes, digamos, trabajar, o claro, los planes de empleo, o las ayudas, se presentan a la encuesta permanente de hogares como gente que está empleada. O sea, el que recibe un plan de trabajo se considera empleado para la encuesta, ¿no? Así que esas distorsiones están siempre. De todas maneras, lo que sí me parece que es interesante es ver, en definitiva, bueno, la película de cómo se ha estado llegando a estos niveles de pobreza tan dramáticos. Y finalmente, Tato, si hacemos memoria, vos y yo más o menos, cuando empezamos a trabajar, sí, a principios de los 80, a mediados de los 80, ahí la pobreza siempre era 22, 18, 22, 25, después se instaló entre 25 y 27, después entre 27 y 30, después entre 30 y 35. Tuvimos, por supuesto, esos picos, digamos, de lo que fue el 2002 sobre todo. Pero la realidad que, bueno, ya hace tiempo que la pobreza está instalada arriba del 35% y ahora llegamos a estos niveles tan dramáticos. Pensá que en 2 años la pobreza en Argentina prácticamente, y bueno, aumentó 50%, ¿no? Fue realmente ese dato es desolador, sobre todo por la tendencia, ¿no? Y quería preguntarte, y chicos, métanse todos, sí, ¿cuánto el gobierno obviamente que va a decir que todo esto fue culpa de la pandemia, este tramo que le toca, ¿no? El del último año? ¿Cuánto es de la pandemia y cuándo es por inoperancia del gobierno? Bueno, yo creo que las dos cosas están combinadas. Es obvio que la pandemia arrasó con la economía en todo el mundo. También es obvio que la Argentina fue de los países más castigados, porque la Argentina, como hemos tantas veces hablado, traía ya su propia pandemia en términos de recesión, claro, falta de inversión, desaliento. Pensá, Tato, que prácticamente vamos a cumplir 10 años, si no 12, de estancamiento económico. Y estamos cumpliendo casi 15 años de un modelo inflacionario. Es decir, hace 15 años que en la Argentina, bueno, todos los asalariados están peleando contra la inflación, los contratos están peleando contra la inflación, los ingresos ni hablar, de modo que es un proceso que lo explicó muy bien nuestro colega Carlos Pañi justamente el lunes, sí, aquí en su mismo, programa en La Nación Más, cuando, bueno, finalmente la Argentina tiene este fenómeno de ser un país que multiplica la pobreza. Eso no ha ocurrido en otros países que tenían incluso más pobreza que Argentina, como el caso de Brasil o Paraguay, por mencionarte, digamos, los países regionales. Perú lo mismo. Ya son países que tienen pobreza, incluso pobreza estructural, pero en ningún caso la cantidad de pobres se ha multiplicado como ha ocurrido en Argentina, ¿no? Así que la verdad, claro, que eso sí que nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Willy, por supuesto que estamos
Sí, perdón. Sí, claro, justamente nombrabas la inflación. ¿Qué importancia o cuánto incide la inflación en estas cifras de pobreza que estamos conociendo en estos últimos, que ha aumentado en un 50% en los últimos 2 años? Bueno, es determinante la inflación, incluso desde el punto de vista estadístico, porque en la Argentina se mide la pobreza según la cantidad de dinero que entra en el grupo familiar, lo cual también es una enorme distorsión, porque al mismo tiempo, se considera que una familia es pobre si no tiene 50.000 pesos de ingresos más o menos, y resulta que el que tiene 52.000 acaso no es pobre, todos sabemos. Claro. Por eso la pobreza en la Argentina es mucho más alta que la estadística. Pero bueno, la estadística sirve, como la cancha está igual para todos, la estadística sirve para hacer comparaciones de cómo estábamos 10 años atrás o 5 años atrás. Pero me parece que la estadística, en términos de tener una percepción real de lo que es la pobreza, se queda completamente corta. De todas maneras, volviendo a la pregunta, la inflación es determinante en términos estadísticos, porque cuanto más inflación hay, más pobres hay, porque obviamente se pierde el poder adquisitivo. Y en términos prácticos, ni hablar, la inflación es lo que destruye todo el proceso de creación de riqueza. La inflación es crear riqueza para el Estado, porque con la inflación el Estado recauda y obviamente engaña un poco a los asalariados. No te olvides que el principal pagador de salarios es el Estado, y eso vale para el Estado nacional, provincial y municipal. De modo que definitivamente la inflación es muy determinante, y por eso es tan preocupante que la Argentina siga en un proceso inflacionario después de tanto tiempo, y que además ese proceso inflacionario estamos viendo que llegando el fin de año, se empieza a acelerar otra vez, ¿no? Se está acelerando peligrosamente. A ver, la última, Fede, y ya te liberamos, Willy. Willy, ¿qué debemos esperar de la negociación que está llevando adelante el gobierno con el Fondo Monetario? Que entiendo que la Casa Rosada quiere terminarla no más allá de marzo o abril, y teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, ¿qué consecuencias debería tener en lo local, teniendo en cuenta esto que resaltaba, que es una economía electoral la del próximo año? Bueno, en términos políticos yo te diría que el presidente lo que quiere es que, digamos, la negociación con el fondo, su acercamiento al fondo, el hecho de decir, soy un presidente que tengo una coalición muy fuerte de izquierda que me respalda, pero tampoco, digamos, soy un delirante y voy al Fondo Monetario y trato de hacer los deberes y trato de mostrar que hago los deberes. Ahora, por supuesto, lo que también necesita el gobierno es mejorar las expectativas, es que los argentinos empiecen a vender todos los dólares que han estado comprando todo este último tiempo, es que obviamente reaparezca la inversión, que se recomponga obviamente el circuito y el círculo virtuoso de la economía. Entonces, los propios argentinos percibamos de qué es lo que quiere hacer el gobierno. Y lo que los argentinos necesitamos, y también el gobierno mirando las elecciones del año que viene, es frenar la inflación. Claro. O sea, lo que acá se necesita, porque en definitiva la inflación es la misma historia del dólar, de la nota que habremos hecho hace 45 días. Tanto si en lugar de ponerle dólar le pones precios y le pones el precio de los alimentos, es la misma historia. Es decir, así como la emisión de pesos descontrolada te hace subir el dólar, así como sube el dólar, después suben los precios. Y después, como los precios subieron demasiado y el dólar se quedó, entonces empieza a subir el dólar. Y entonces después vuelven a subir los precios. Esa dinámica, que básicamente tiene que ver con emitir menos, eso es lo que necesita. Por supuesto que el fondo va a pedir emitir menos, pero no es que lo pide el fondo, lo pide, casi te diría, las leyes de gravedad de la economía. Entonces, eso me parece que hay que, digamos, tenerlo claro, más allá de todo el marketing, si querés,
mirá lo que te digo, por centro derecha que trata de hacer el gobierno para que no quede tan identificado con lo que representa Cristina, Venezuela, Carlitos Heller, el impuesto a los ricos. Bueno, alguna señal para los ricos hay que dar, entonces aparecemos abrazados al Fondo Monetario. Pero, insisto, lo importante es la sustancia de lo que se defina, y lo que se necesita es emitir menos. Para emitir menos hay que gastar menos. Bueno, eso es y ahí vemos muchas contradicciones dentro del propio elenco oficialista. Fíjate lo que pasó con la decisión de Cristina sobre el tema de las jubilaciones. Yo no creo que Jorge Ferraresi haya asumido de la Intendencia de Avellaneda al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Vivienda para gastar menos. La presión que va a haber de los movimientos sociales para que siga el IFE va a ser muy importante. Ya lo estamos mismo viendo. El sector empresario con el ATP. Van a poder aumentar las tarifas lo suficiente como para bajar el gasto en subsidios. Bueno, todo eso es lo que a mí me parece mucho más relevante, que por supuesto está metido en la agenda de la discusión del fondo, pero no es al fondo al que hay que convencer. Al que hay que convencer nos tenemos que convencer entre nosotros, claro, bueno, de que se va a frenar el proceso inflacionario. Justo hablábamos al principio del programa sobre las cosas de las que no se hablan en este país, que están como prohibidas, y una es esa, ¿no? ¿Cómo hacer para gastar menos, no gastar la que no tenés? Digo, lo que pasa en todas las casas. Willy, gracias de corazón. Y de paso, gracias por prestarnos a Beto Valdés, que nunca te lo agradecí. No, por favor. Hace unos líos cada vez que viene, mi mamita querida. Beto ya no solamente es mayor de edad, sino que es del pueblo. Era menor emancipado. Así que... Chao, Willy, mil gracias. Chao. Ahí está Willy Cohen, querido compañero acá de la casa. Me voy con Sanoto. Juanpi, querido, nos contá cómo está. Es una tarde increíble, pero debe estar muy revuelta con los que se escaparon el fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo te va, Tato? Claro que sí.